Miren, hay un movimiento desinquieto en el país que ha ido cobrando cuerpo. Parece una bola de nieve. Es la recolección de firmas para pedir al Departamento de Estado la sustitución que saquen al embajador Brester de la República Dominicana. Yo no sé hasta dónde eso puede tener algún efecto. La Casa Blanca coloca en su página web esta promoción, ¿verdad? Y hay algún mecanismo, siempre y cuando pase de las 100.000 firmas, entonces eventualmente se pudiera tomar en cuenta los riesgos de la naturaleza. Pero ¿quién controla esa firma? ¿Quién sabe? Hasta ahora van unas 15.000 firmas, hasta anoche. Pudiera llegar a 1 millón de firmas. Ahora, ¿quién legitima esas firmas? ¿Quién sabe que son auténticas? El problema ha venido porque supuestamente el embajador y su esposo fueron a un colegio de Santiago y promovieron, según ellos, el movimiento gay. Yo no sé hasta dónde realmente la versión original es real. Nuestro documentador, creo que Oscar y Luis el lunes tocaron el tema y explicaron que no se ha tratado de ninguna promoción, ni mucho menos que ellos fueron, como van, y no la primera vez que van a un colegio de Santiago, a una actividad de carácter diplomática. Y si es así, es legítima la visita del embajador norteamericano. Yo creo que ha habido mucho ruido innecesario con esto también. Si a Brester se le puede criticar, no debería ser precisamente porque vaya a un colegio a decir esto o aquello. Sobre todo un colegio de adolescentes mayores, que de eso se trata. No fue con bebés, no fue con niños que él se reunió. Yo vi la foto y el embajador norteamericano aparece con adolescentes mayores, muchachos de entre 16, 17, 18 años. No niños, no bebés. Y tampoco dijo lo que se le atribuye haber dicho. De modo que hay que tener cuidado con esto. La diplomacia no se maneja en esos términos. Cuando un funcionario, un embajador, incurre en alguna falta a las normas diplomáticas internacionales, que están todas contenidas en el Tratado de Viena, lo lógico es que el Estado receptor emita una nota de protesta. Eso tiene también su vía, su forma. Y luego, eso se repite si se insiste en la falta. Y entonces luego se toman ya medidas de otra naturaleza. Pero abrir una especie de página para que todo el que quiera entre, diga la cantidad de cosas que quiera contra un funcionario, eso también habrá que revisarlo. Bueno, yo creo que la gente sabe que un embajador no es electo por la voluntad popular. Por tanto, para mí carece de sentido el hecho de aperturar una página para que la gente opine sobre la conducta o la inconducta de un funcionario como un embajador que es designado por un Estado frente a otro Estado para cumplir una misión. Lo que debió haberse producido aquí, yo lo planteaba el domingo en proceso, muy categóricamente, es que el Ministerio de Educación, hoy lo está planteando el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, debe tener algún tipo de regulación o de cuidado. Y yo les decía que el ministerio debería pedir disculpas a los padres o pedir cuentas al director de la escuela, porque aunque lo que se haya hecho es hablar sobre el proceso democrático, sobre cómo funcionan las elecciones en los Estados Unidos, no es menos cierto que el embajador presentó a su pareja, a su esposo. Entonces son adolescentes, 14 años y más de 14 años en adelante, y ese tipo de cosas no es lo que se ha enseñado tradicionalmente. Las cosas han cambiado, ahora hay que enseñar esto en las escuelas, hay que mostrar esto. Bueno, eso es otra cosa. Cuando la gente entiende que el gobierno no ha sido enérgico, que el gobierno no ha sido cuidadoso, no ha procurado respeto sobre ciertas normas en la República Dominicana, la gente puede hacer este tipo de cosas que está haciendo, puede escribir en la página, puede expresar su descontento. La iglesia lo está haciendo ya de manera muy activa, militantemente,
En Nueva York, hace aproximadamente un mes, Elías Barrera Corporán, que es colaborador de este programa, nos ha estado informando sobre las cosas que están ocurriendo, está recogiendo firmas. Ayer hablé con Elías Barrera y eso va a Nueva York, los dominicanos en Nueva York expresándose de manera muy dura frente a lo que está ocurriendo. A esta hora, 19.248 firmas ya registradas. Pero para mí carece de sentido, por lo que yo digo. O sea, un embajador no es un funcionario electo por la voluntad de la gente. Yo lo que he esperado, y creo que mucha gente como yo espera, que el gobierno, que el Ministerio de Educación, lo está pidiendo el presidente del ADP hoy. Un poco, yo creo que no hay por qué ser tan provocativo. El embajador yo creo que ha tenido mucho respeto aquí en la República Dominicana. Sectores que yo pensé que no lo iban a aceptar, lo han aceptado, así su situación, comparten con él, van a recepciones inclusive, pero también hay que ser un poco prudente. Yo estoy de acuerdo, vamos a meter una nota de protesta. ¿Por qué protestamos? ¿Por qué? ¿Dónde está la violación de él? Eso no está correcto en una escuela de adolescentes. Mira, la corrección es un tema muy relativo, porque esto es subjetivo. Hay personas que tienen una visión, otros tienen otra, sobre ese tema. Yo pregunto específicamente, ¿dónde está la violación que este señor ha hecho de la Convención de Viena o de una ley en la República Dominicana? Yo no sé dónde está, yo no la veo. Un atentado a la buena costumbre. La buena costumbre es un término relativo, es un término trujillista, que eso va en el expediente que son, digamos, sociales. La moral. ¿Pero qué es ¿pero la moral qué? ¿Qué es eso? Mira, yo te voy, perdóname, Oscar, te voy a remitir a la explicación que dio el Departamento de Estado cuando el embajador fue designado de la República Dominicana. Él no viene a la República Dominicana como promotor de ese sector de lo LGTB, él viene en su condición de embajador y representante de los norteamericanos, de los intereses de los Estados Unidos frente al Estado Dominicano. Pero que eso, es lo que es un embajador, pero no nos perdamos aquí en un asunto que yo estoy cansado de decir, y yo de verdad a veces me avergüenzo de esta sociedad, seriamente lo digo. La agenda de promoción, de respeto a los derechos de las minorías sexuales, raciales, religiosas, es una agenda del Departamento de Estado en todo el mundo. Eso no es un tema de James Wally Brewster. Él da la casualidad que pertenece a una de esas minorías. Pero esa es una agenda que el presidente Barack Obama ha dicho textualmente, que los Estados Unidos apoyan la agenda LGTB en el mundo. Y que John Kerry incluso hizo un viaje a Europa del Este, particularmente a Polonia, donde se estaba dando una situación por la influencia de Rusia con persecución a homosexuales, y planteó el tema. Y parte de los enfrentamientos diplomáticos que existen al día de hoy y que han recrudecido una especie de segunda guerra fría, las relaciones de Estados Unidos y Rusia, tiene que ver con la agenda anti-gay de Putin. Esto no es un asunto que se lo inventó Wally, es lo primero. Lo segundo, yo creo que el Departamento de Cancillería de República Dominicana debió declarar no grato a Wally, cometió una nota de protesta verbal, yo no sé qué, cuando él se puso de afrentoso a amenazar con quitar visa, o cuando se puso a pretender en una rabieta que había que recibirlo obligado al presidente de la Junta para que le por una agenda sobre la base de unas personas que nunca aparecieron. Esas son desconsideraciones al país y intromisiones en asuntos de absoluta soberanía del Estado Dominicano. Pero lo que Wally hizo, por lo que han hecho todo este bulto, que para mí es ridículo, fue asistir al Instituto Iberia en Santiago por invitación de la dirección. Yo no sé si la gente se ha leído, es muy largo, yo lo tengo aquí, el comunicado que emitió la dirección del instituto. No sé si la gente lo ha visto, pero yo quiero leer dos párrafos, simplemente. Primero que nada, este instituto es privado, no es del Estado. Semioficial. Recibe fondos. Recibe fondos del Estado. Recibe fondos públicos, pero es administrado de forma autónoma. Pero además es un colegio de mucho prestigio en Santiago. Es de los mejores colegios de Santiago. Tienen un modelo que se llama Modelo Interno de Naciones Unidas, le llaman Muniberia. En el marco de ese modelo, ellos invitan al embajador Brewster. Ellos lo invitan. Yo le critico en este punto, en un paréntesis, que haya ido con su esposo. Absolutamente innecesario. Pero tiene ese problema, anda con el marido de arete. Ese problema yo lo critico. Pero es una violación a la ley, o una violación a la Convención de Viena. Nada de eso. Es una falta de delicadeza. La dirección del colegio
aclara que lo invitan a él. Y dice que lo invitaron el pasado 10 de febrero para que nuestros estudiantes conocieran el trabajo y responsabilidad del representante del gobierno de mayor importancia comercial de nuestro país. O sea, para conocer su trabajo. Dice, los temas a desarrollar estaban claramente definidos y así se trataron: educación, salud, medio ambiente, fortalecimiento de la sociedad civil, política internacional y cómo es un día de trabajo en la Embajada de los Estados Unidos. El Departamento de Orientación les informó a nuestros estudiantes que el participar en el modelo o en el conversatorio con el embajador no era obligatorio y que si la actividad, y que si preferían, podían hacer un trabajo escrito relacionado con la actividad. No tenían que ir. Se le orientó, se les dijo todo. ¿Tú crees que eso lo vas a preferir? Perdón. Que no es obligatorio. No, pero perdón, primero vamos por partes. Al embajador no lo invitó a ese colegio el Ministerio de Educación. Lo invitó el colegio. El colegio, autónomamente. En todo caso, si queremos sancionar, podemos lapidar, porque total, estamos en el medioevo. O podemos quemar, como quemaban en la Inquisición, al director del colegio. Pero ¿qué responsabilidad tiene el gobierno, el Ministerio de Educación con esto? Por mismo Wally, ¿qué responsabilidad tiene Wally con que lo inviten a un sitio? Eso no regula educación. ¿A un colegio? Sí, eso, sí, educación no regula. Está bien, vamos a apedrear a Amaranto, no hay problema. El caso que dice, y concluyo, las preguntas las escribieron los estudiantes previamente en clases de español con su interés, y la profesora las revisó y seleccionó para balancear y cubrir los diferentes temas. Ellos anexan las preguntas que se hizo el embajador. Todas las preguntas fueron respondidas por el embajador con mucha profesionalidad, en un lenguaje simple y sin ningún interés de promover nada más que el trabajo que desempeña un embajador de nuestra nación. Por lo que desmiente todo lo que se ha dicho, sin ninguna prueba de que él fue allá a promover una agenda o mencionar cosas de homosexualidad. Lamentamos si la visita del embajador lastimó sentimientos o creencias de algún integrante de nuestra comunidad educativa. Y luego ahí va hablando ya de los temas del Instituto Iberia. El caso es que si alguien hay que condenar por esto, es el director del instituto. No va a nadie, no aguanta. ¿Cuál es la condena? Miren, Fue la primera pregunta. miren, yo soy embajador. Lo he sido en 3 países. Es norma que las instituciones públicas de los países inviten a los embajadores. Incluso hay un calendario, la mayoría de las instituciones tienen un calendario que van programando estas invitaciones por áreas, por bloques de países. Eso yo lo viví en Chile, lo viví en España, lo estoy experimentando ahora en Panamá. Eso ocurre en todas partes, en todos los países. Yo he ido por lo menos a 10 escuelas en mi condición de embajador dominicano a hablar de mi país, a hablar de la situación regional, de la diplomacia, es una pregunta que nunca queda. ¿Qué es un día en la embajada? En cualquier embajada, en el caso nuestro, la embajada dominicana. Eso es rutinario para un embajador. Eso que dice Oscar es correcto. Que el embajador norteamericano haya ido a un colegio o una escuela a decir lo que ha dicho, eso es de rutina. No es la primera vez que él ha ido a una escuela, él ha ido otras veces. Yo creo que lo objetable es que el embajador se presente con su esposo, no porque sea un delito, sino porque viola normas sociales de la República Dominicana, y este es un país con sus atrasos y sus atavismos. Y incomoda a un grupo de gente. Que uno no tiene por qué reconocer eso, además de que era innecesario también. El embajador Wally Brester es un ciudadano que todo el mundo conoce su preferencia sexual, porque él no lo ha ocultado nunca. Incluso antes de llegar, él tenía una relación de muchos años con su compañero, y ya designado, y antes de llegar al país, se casó formalmente con su compañero para llegar y presentarlo como su esposo. Eso tampoco es malo dentro de la concesión propia suya y dentro de la cultura o de la norma de estos tiempos en los Estados Unidos.
Eso es permitido ya en la mayoría de los estados, ya en todos los Estados Unidos. Pero aquí no. Aquí hay taras sociales, aquí hay atavismos religiosos, aquí hay pruritos familiares, sociales, hay un problema cultural también que rechaza eso. Y él debería adecuar su ejercicio diplomático a la condición del país donde está viviendo y donde está ejerciendo su condición de embajador. Hasta ahí está bien. Yo lo que pienso es que es un trabajo necesario, hacer una lista para pedir y enlistarse en un comunicado para pedir que Estados Unidos, que el Departamento de Estado destituya o cambie al embajador norteamericano. Es una pérdida de tiempo. Van a reír de eso por allá. Una pérdida de tiempo. Los Estados Unidos no actúan de esa forma. Pienso que ese modelo, ese es un modelo que hay que utilizar. Pero déjeme decir, perdón, que también es un derecho. Tú le quieras firmar, que firme. De ahí van a aparecer, seguro, más de 200.000 personas firmando. Todo el que se quiera sumar, que suma, sí. A fin de cuentas, es un ejercicio hasta de desahogo. Sabes que eso es un mecanismo que utilizan, eso no es una página creada acá. Y tú preguntaste de cómo verifican eso. Al parecer, ellos les reclaman, tienen que reconfirmar. O sea que el que envió su nombre o su detalle, intuyo, tiene que verificarlo con un email, algo así, porque todo el mundo está regando eso se está colando. Miren, yo... Tendría que explicarte, pero no sé, discúlpame, un segundo. El asunto es que la Casa Blanca, si llega a 100.000 firmas, tiene que responder. En un tiempo límite. Exacto. En un tiempo límite. En un mes. Pero Tiene que responder, no tiene que y coger. eso ni en la primera vez, ni la ocasión, ni eso lo toman, lo hacen expediente con eso. Ahora bien, yo me refiero muy puntual a este tema, por mi consideración. Yo soy eminentemente religioso, pero yo respeto eso. Yo en este caso, preciso también lo que ustedes han señalado. En un centro de estudio con esos jóvenes no necesariamente hay que ir a presentar ese estado de convivencia, porque ahí se fue a una labor diplomática que yo también quiero señalar. A los que van a objetar la labor del embajador, no se puede hacer con cosas tergiversándolas. Con lo de USAID se creó un revuelo y no era así, eso fue lo que comentamos aquí. O sea, la declaración de que iban a dar ese dinero para candidato gay, eso no era verdad, fue otra cosa que se dijo y eso no es bueno. Y aquí lo que se regó, porque a mí me deben haber llegado 10 o 12 cosas de esas para que uno lo comentara. Yo no lo comenté. ¿Por qué? Porque uno se documenta. Y en esa visita lo que decían las cosas que me mandaban era que había ido a promover la relación de pareja gay. Y eso no fue verdad. Tuvieron que sacar ese comunicado porque fue un aluvión de críticas internas y más a uno para que uno lo comentara. Por eso no lo comenté, porque no se trataba de eso. Ahora, no creo que sea el lugar. Él cometió el error como embajador de aparecerse a ese colegio con su esposo. Porque en la diplomacia eso no se usa. Incluso las invitaciones van especificadas en cuáles de ellas el embajador va con su pareja. Es decir, en el caso particular, en todos los casos, pero yo puedo hablar el caso particular mío. Su Excelencia Embajador Don César Medina de la República Dominicana. Esa es la invitación clásica a un embajador, que es un formato para todos los embajadores. Cuando se trata de la esposa, Su Excelencia Señor Embajador César Medina y señora, siempre se especifica aquellas actividades donde el embajador va o puede ir con su esposa. Y voy a dar... Tú eres embajador. Bien. ¿Tú has visto una situación como esta en tu experiencia? No, miren, se da el caso que el embajador norteamericano en España es también gay. Y como Brester, promotor del movimiento gay, JK. Pero, óyame bien, ese
lo vi en ninguna actividad con su esposo, que también está casado. Nunca lo vi en una actividad. Nunca se le ha visto en España andando con ese caballero para ningún lado. Nunca se le ha retratado bañándose en una piscina con un grupo de amigos y de fortachones y de molleruce. Eso yo nunca lo vi. Y yo compartí con él en España, en términos diplomáticos, en términos formales, y yo nunca vi eso. Eso no se ve, ni lo permitiría España tampoco. España le acepta que él tenga su vida privada, ese es su derecho. Que tenga su vida familiar también y comparta como pareja con un caballero, ese es su derecho. En España existe la boda gay, la gente, los hombres se casan hombre con hombre, mujeres con mujeres, pero, ojo, la diplomacia es otra cosa, eso tiene sus normas. Mira, lo que tú señalabas, quiero señalar eso de la invitación. A mí me tocó este 27 de febrero, como me ha tocado otros años. Yo por el tema del comité me toca la invitación al Congreso. Y estamos en el mismo lado. Y detrás de mí a una fila estaba el embajador norteamericano. Pero como esa invitación, una embajadora, ahí no estaba el esposo. Entonces aquí yo creo que de lo que esto se trata es el lugar. Porque va con el esposo y evidentemente llama la atención. En el lugar donde fue, ese es todo. Y yo eso sí no lo veo bien. Pues yo quiero precisar eso. Ahora, lejos de ahí, de utilizar eso y decir que se puede decir eso, no hay necesidad, porque ya eso está claro. Y él tiene una actividad muy intensa aquí en el país. Mire, ese embajador no deja de ir a nada. Para comenzar a todas las recesiones de todas las embajadas, lo que es usual en un embajador, la fecha aniversario. Él va a todo. Ahí él va acompañado de su esposo. Él no deja de ir con eso. Si la invitación dice esposo, sí, porque él impuso esta norma de decirle, ustedes recuerdan cuando vino el nuncio Collo que se presentó ante el cuerpo diplomático, es una rutina, nuevo embajador, nuevo nuncio, hace una recepción en la nunciatura y se presentó el embajador, pero usted no fue. ¿Por qué? Porque no lo invitaron con su esposa. ¿Por qué? Porque el Vaticano, con el esposo, porque el Vaticano no contempla la pareja gay, no la reconoce. Y entonces él elevó una queja a la Cancillería exigiendo que se les reconociese su condición y que su esposo era su esposo y que a todas las actividades oficiales donde se invitara al esposo o a la esposa del embajador, él debería ser también invitado. Y eso fue tomado en consideración. Y a partir de entonces se emitió una nota diciendo que este señor tiene formalmente su esposo y que su pareja también en aquellos casos donde el protocolo estableciese que se invita, que el embajador va con su esposo o con su esposa, se le incluyera a ahí, en ese punto, discúlpame, Dani, muy brevemente. Ahí sí yo creo que hay un pendiente de Cancillería con relación a ese embajador. Él es exhibicionista y hace un papel que pudiera, que choca con alguna sensibilidad en la República Dominicana. Entonces Cancillería sí debe emitir alguna nota verbal, acercarse a un funcionario del Departamento de Estado y decirle, bájenle un poco la nota. Pero incluso cuando aquí esto va para viento, incluso perdemos autoridad para hacerlo, porque parecemos un país realmente atrasado. Parecemos un país del medioevo. Porque a él hay que decirle, bajen un poquito la nota. Eso un poco la foto que subieron con un grupo de hombres sin camisa. Eso es una barbaridad. Y la subió él en una página de Facebook, creo. Él agarró la cosa esta de ¿cómo se llama? Del evento que hace. En una página de Facebook. ¿Cómo que se llama la cosa? El 4 de julio. La recesión, la gala siempre. Este año lo hicieron de disco. De música disco, y fueron yo vestidos de los Billy People, los palos aquellos que bailaban, de que era un vaquero, un minero, era convertido en de loca. Él es exhibicionista. Eso le hace daño hasta la propia agenda LGBT. Claro, porque es otra cosa que debe promover. Entonces, ahí sí hay que quejarse, pero ¿por qué no hay una escuela? Porque él apoye abiertamente una cámara de comercio LGBT, porque USAID diga que disponen de fondos
para apoyar esa agenda. Ese no es el tema por el cual nosotros debemos de quejarnos, son otras las cosas. Y perdemos argumentos cuando nos quejamos con esas nimiedades ante cosas más importantes que no hacemos. Antes de que cambiemos de tema, yo quiero decir... Que no hay un tema ya agotamos todos los temas. El país hablando, y tú sabes de qué. Hay un detalle que es el penúltimo elemento del embajador, es la penúltima cuenta del embajador de los Estados Unidos por República Dominicana. Yo digo, puede que sea un país anacrónico, que sea un país atrasado, que sea un país contra, todo eso puede que sea, lo podemos considerar. Ahora bien, estamos en presencia de un señor que ha generado escándalo que nunca antes un embajador de los Estados Unidos había generado en la República Dominicana. El penúltimo escándalo, la penúltima travesura, fue impedirle a un medio de comunicación que participe en actividades de la embajada para todos los medios de comunicación. Pasó con Diario Libre. Sí. Es una locura. Lo que está pasando con este señor es un asunto que está fuera del mundo diplomático, de las normas de la diplomacia, poniendo reglas a la libertad de expresión, al acceso que deben tener los medios de comunicación a actividades públicas que hace una embajada, que hace un gobierno, o quien representa un gobierno de los Estados Unidos aquí en República Dominicana. Impedir que el periódico Diario Libre tenga presencia en las actividades de la embajada norteamericana por haber publicado una foto que su esposo puso en las redes. Entonces yo digo, estamos en presencia de un elemento extraño del mundo de la diplomacia, y el Departamento de Estado debe haber recogido todo este tipo de situaciones anormales que se han presentado en República Dominicana y tomar medidas. Ok. O sea, muy brevemente, él es una de las razones, su expresión de personalidad, por la que yo tengo cierta inclinación al apoyo a la agenda LGBT, de derechos. Porque cuando tú restringes mucho a la gente y lo mantienes en un corset, la sociedad no te permite desarrollarte, tú desarrollas una serie de frustraciones. Y él es un gran frustrado. Él es un tipo que quiere imponerle, él se siente que cualquier cosa que no le permitan es porque él es gay. O sea, él tiene esa frustración interna. Ha tenido que luchar mucho, se ha superado, pero él no ha superado internamente, parece, esas marcas. Entonces, él por eso actúa así, y el marido también. Y por eso tal vez anda como el marido de Arete, como queriéndolo imponer. Porque yo soy yo y yo aquí me voy a imponer porque yo tengo muchos años constriñéndome internamente este sentimiento. Él tiene ese problema, muchas frustraciones internas. Bueno, vamos a hacer la pausa. Yo creo que dedicamos mucho tiempo a este tema, ¿verdad? Demasiado. A Freddy le encantan estos temas. No. Freddy es un homófobo toda la vida. Yo recuerdo una vez que hicimos una entrevista aquí a un gay, Freddy salió corriendo y me dio muchísima cosa, se paró y se fue. Ni Moloque era homófobo también. ¿Ah? Ni Moloque era homófobo. Sí. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en un ratito con la primera entrevista.